Empezamos. La revocatoria de las visas estadounidenses a tripulantes y personal de Aeroregional en el Ecuador supone el detonante de varios problemas que rodean a esta aerolínea que llegó al país en medio de una polémica. Aeroregional aterrizó en Ecuador tras fracasar operaciones en Cuba. Fausto Yepes está nuevamente con nosotros para ampliarnos este tema. Hola Fausto, buenas noches. ¿Por qué fracasaron en Cuba? Gracias. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Fue a raíz de un accidente que dejó más de un centenar de fallecidos. Accidente ocurrido con una aeronave idéntica a las que vuelan en nuestro país. Se trata de aeronaves que no ingresan a Estados Unidos por no tener certificados y son las mismas que en la pandemia llevaron miles de migrantes ecuatorianos a México bajo la supuesta condición de turistas. En Ecuador ya se investiga el caso. Veamos. Llegamos a volar sin radar, alguna vez no quiso bajar el tren de aterrizaje, cosas así. Ella es la mexicana Mirna Díaz, hablando para la agencia EFE en 2018. Durante 3 años fue tripulante de la aerolínea Global Air de México, de propiedad del español Manuel Rodríguez Campos. Sí, el mismo empresario de Aeroregional en Ecuador y el mismo personaje a quien Mirna se refiere en la entrevista que concedió en medio de la indignación por las condiciones en que volaban. Claro, él sabía perfecto cómo estaban sus carcachas. Perfecto lo sabía, porque eran quejas y pedidos de los mecánicos. Se refiere a la flota de Global Air, que operó en Cuba hasta el 18 de mayo del 2018, día del accidente, en que murieron más de 112 personas. La prensa internacional recogió ampliamente las reacciones sobre una tragedia que aseguran se pudo prevenir. Y estos cuestionamientos a la seguridad de las aeronaves fueron inmediatos. Por esos días, México y Cuba suspendieron las operaciones de la aerolínea del español Rodríguez Campos. Lo cierto es que los 2 aviones que quedaron de la flota de Global Air aterrizaron en Ecuador en la misma semana del accidente en Cuba, pero con el aplauso de las autoridades de aviación civil en Ecuador y sin cuestionamiento alguno. Fausto, quienes legalizan la certificación son Ángelo Acosta como director de la DAC y Cristina del Rocío Acosta, su hermana. Para entonces en la Dirección de Aviación Civil estaba Ángelo Acosta. Respondió al medio digital Plan B que no era necesario pedir antecedentes de la aerolínea. Y bueno, su hermana es parte del equipo de certificación de Aeroregional. Aparte de la obtención en tiempo récord de los permisos para operar, resulta que la empresa emblemática ecuatoriana como es TAME quiebra. Otro dato que supone poca claridad en estas operaciones es que la base de mantenimiento de los Boeing de Aeroregional está en el aeropuerto de Santa Rosa, aeropuerto al que ni siquiera por ahora tienen vuelos. Ocurre que son las mismas aeronaves con las que Aeroregional se abrió mercado en Ecuador para volar a México en vuelos privados desde La Tacunga, repletos de migrantes. Y en este punto, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, cree que hay una conexión grave entre los vuelos, los pasajeros, su origen y destino. El coyoterismo está vinculado al narcotráfico más que todo en la última etapa, en la etapa en la cual tiene que pasar estas personas hacia el país de destino. Ahí utiliza el narcotráfico a estas personas como parte de su paga o parte de su actividad para poder cruzar al otro lado, que se transformen en mulas. Hoy Rodríguez Campos ha intentado minimizar el retiro del visado al personal de su empresa. Sí, recibieron 4 o 5 personas. Y no. En la lista están comandantes, pilotos, mecánicos, personal de mantenimiento y ex trabajadores de Aeroregional. Son más de 4 o 5, investigados por ser parte de Aeroregional. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y bien, a propósito de estos reportajes presentados, la aerolínea ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que, entre otras cosas, señala que por no ser ente regulador, no le es factible negarse a transportar, aduciendo una posible intención de los pasajeros. Además, han transportado a México el 20% de la totalidad de los pasajeros. Aeroregional no es responsable, dice el comunicado, por los hechos ilícitos que pueden ser imputables a personal de la institución por temas ajenos a sus funciones y cooperará siempre con las autoridades para su esclarecimiento y juzgamiento. Tendremos en las siguientes emisiones notas de seguimiento sobre este tema. Milton. Gracias, Fausto, por este informe. Y una vez que entró en vigor el pedido de visa para los ecuatorianos que quieran ingresar a Guatemala, los coyoteros activan nuevas rutas ilegales para que los migrantes puedan
llegar a los Estados Unidos o intentar hacerlo. El periplo pasaría ahora por Honduras o Nicaragua, caminos más riesgosos para los ilegales. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Si bien Guatemala y antes de ese país México han considerado la imposición del visado como el mecanismo idóneo para evitar el gran flujo migratorio de ecuatorianos que han estado llegando a su territorio con la intención de pasar irregularmente a Estados Unidos, los expertos aseguran que eso no reducirá los altos índices registrados. Lo único que hará es conducir hacia nuevas rutas mucho más peligrosas a los compatriotas que ven en migrar la única manera de progresar. Veamos el siguiente reportaje. La Cancillería ecuatoriana está a la espera de que Guatemala le comunique de manera oficial su decisión de solicitar visa a los ecuatorianos. No tenemos todavía la comunicación oficial de que se tiene que emitir una visa, pero he visto un Twitter de migración del gobierno de Guatemala. Es una decisión tomada de acuerdo con la autoridad del país centroamericano tras identificar considerables grupos de ecuatorianos que querían utilizar su territorio como puente para llegar a Estados Unidos. De hecho, según cifras del Ministerio de Gobierno, hasta el 19 de septiembre, de los 841 ecuatorianos que salieron rumbo a Guatemala, solo 425 volvieron. De hecho, en los últimos días, varios ecuatorianos han estado siendo inadmitidos ya. Al momento de ser entrevistados, no podían comprobar en qué hotel iban a tener su estadía, qué ciudades iban a visitar y tampoco contaban con una tarjeta de crédito para sus gastos dentro de Guatemala. Durante la primera quincena de septiembre fueron rechazados 231 compatriotas. Sin embargo, lo más probable es que vuelvan a intentar. Pero cuando una persona desea migrar, no hay poder humano que impida este deseo, ¿no? Azuay y Cañar somos provincias expulsoras, somos eminentemente migrantes. La ruta más fácil era la de México, pero con la imposición de visa se está viendo que están tomando nuevos caminos, ¿no? Los coyoteros ya han empezado a promocionar las rutas marítimas del narcotráfico por el Pacífico para sacar personas ilegalmente. Se va por tierra hasta Colombia, de ahí a Panamá y luego a Honduras o Nicaragua. Después en camiones por caminos de segundo y tercer orden y aprovechando la oscuridad de la noche, pasan a México y Estados Unidos. El periplo es más costoso, bordea los $20,000. Incluye solo 2 intentos de cruzar la frontera porque es mucho más riesgoso. Aunque en TikTok y Facebook lo siguen ofreciendo como un viaje seguro y con éxito. Viaja, trabaja, estudia, cumple tus sueños, logra tus metas, logra tus objetivos y ahí pueden estar escondidas las promociones en tours, promociones de viajes, promociones de plazas de trabajo en otros países. Hasta ahora se ha registrado el fallecimiento de 65 ecuatorianos en su intento por llegar a cumplir el sueño americano, como le llaman. Hay 23 desaparecidos y en finales de agosto se alcanzó un nuevo récord en el número de detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos. Fueron 17.670 compatriotas. La Mesa de Movilidad Humana, integrada por diferentes instituciones del Estado, continúa trabajando en articular un pliego de acciones para lograr desincentivar la migración irregular de los ecuatorianos. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Milton, continúas en estudios con más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Luisa María, y gracias por tu informe. Tema político. Guadalupe Llori pide a 21 funcionarios legislativos que pongan sus cargos a disposición tras el nuevo escándalo de la Asamblea respecto al contrato de $100,000 para eventos especiales y dice que no renunciará a su cargo. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Acaso él es el que pone la agenda en la Asamblea Nacional? Es la respuesta de Guadalupe Llori al pedido público que hizo Fernando Villavicencio luego del nuevo escándalo que rodea la Asamblea Nacional sobre los contratos de servicio de logística que tienen un costo de $100,000. Esta Asamblea tiene que hacer un gran exorcismo y creo que debemos empezar. La presidenta debe renunciar. Que hay que exorcizar la Asamblea empezando por él, que es el que más desprestigia a la Asamblea. Y señala que tiene denuncias contra Villavicencio sobre una supuesta extorsión y mal uso del título profesional. Parece que en la Asamblea tenemos nuestro propio Chucky. Le doy 24 horas a Guadalupe Llori para que vaya a la Fiscalía y presente la denuncia. Llori además culpa la desinformación respecto de los contratos que fueron suscritos por funcionarios legislativos, a quienes también les solicitó la renuncia de sus cargos, entre ellos el coordinador jurídico, el secretario de comunicación, asesores, entre otros. Porque voy a evaluar quiénes permanecen o
o quienes no permanecen en sus cargos. Aclaró que no tiene viáticos, que los hoteles los escoge el equipo de avanzada. Sin embargo, desde Pachacutic le piden explicaciones. Ella es la que tiene que responder y tiene que dar sus justificativos respectivos. El error de la presidenta es mantener al mismo equipo de trabajo de otra administración, de otra gestión. Llori dice que estos procesos no son únicos de la Asamblea, que la Cancillería tiene los mismos contratos. Sin embargo, estos han sido suspendidos y, según Llori, ha solicitado a la Contraloría que intervenga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Esta tarde el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso intervino en la Asamblea número 76 de las Naciones Unidas. El mandatario agradeció a los países que ayudaron con las vacunas anti-COVID y asimismo dijo que el Ecuador vive una nueva era diplomática. Después de que la pandemia obligó a la Organización de las Naciones Unidas a realizar una asamblea general virtual el año pasado, nuevamente este año los jefes de Estado de varios países volvieron a encontrarse en la sede de la ONU en Nueva York. El presidente Guillermo Lasso hizo su primera intervención este martes en la 76ª Asamblea General, en donde agradeció a varias naciones por colaborar con dosis para el país y permitir inmunizar a más de la mitad de los ecuatorianos. Gracias a todo el concierto de naciones por su cooperación en estos primeros meses en que a través de un exitoso programa de vacunación hemos logrado devolver la tranquilidad a los ecuatorianos. Sobre el tema, Lasso resaltó la buena relación que tiene con el gobierno de China, que ha sido la nación que más ha contribuido con dosis al país, al igual que Estados Unidos. No solo es Estados Unidos, hemos entablado conversaciones con Rusia, que si siguen prosperando podrían conducir a la construcción en suelo ecuatoriano del primer laboratorio latinoamericano de producción de vacunas Sputnik. Asimismo, podemos citar conversaciones con España, con Canadá, con Chile, con México. Y en esta buena relación que mantiene el gobierno con otras naciones, Lasso exhortó también a unir esfuerzos para erradicar la migración, que tanto daño ha hecho a varios países. Habló de impulsar una integración nacional. Hago un llamado a todos los países que quieran profundizar relaciones comerciales con el Ecuador, porque una de las soluciones a este problema radica precisamente en acercar los mercados a los ciudadanos, en lugar de obligar a los ciudadanos a migrar hacia los mercados. Y terminó su intervención recalcando que el país vive una nueva era de diplomacia, alejada de ideologías que le permite relacionarse con otras naciones. Independientemente de dónde estén, de sus tamaños y de sus creencias, que sea este un nuevo inicio, que las lecciones que la pandemia nos dejó permanezcan para siempre en nuestra memoria. Paul Coello, 24 horas. Más noticias. La Asamblea Nacional decidió observar la proforma presupuestaria 2021, pues hay temas que no convencieron a los legisladores. El bloque legislativo de gobierno no logró conseguir los votos para aprobar y ahora el Ejecutivo tiene 10 días para aceptar o no estas observaciones. Después de que el gobierno no lograra los 70 votos para aprobar la proforma presupuestaria 2021, hubo una segunda votación que con los votos de UNES, Pachacutic, dieron paso a observar el documento enviado por el Ejecutivo. Ya durante el debate se vieron las posturas de las diferentes bancadas políticas que le pidieron al gobierno tomar en cuenta las observaciones. Asuma estas observaciones, tómese el tiempo para analizarlas y respóndale como la Asamblea Nacional amerita. Por ejemplo, en el sector de la educación, salud y jubilación social, consideran que debe haber una prioridad del Estado. Salud tampoco se ha cumplido y estamos en pandemia. Es necesario, colegas, que iniciemos con prioridades. Y si es en la educación, también con quienes hoy reclaman este derecho, quienes fueron en algún momento sus maestros. Cuando escucho a dirigentes políticos que afirmar que se ha producido un recorte en esos gastos, el análisis, señor presidente, tiene que hacerse entre presupuesto inicial y presupuesto
codificado. Y en esa comparación, los datos en salud y educación son positivos. Además, creen que existen discrepancias con las cifras entre instituciones. Los valores que el SRI manifiesta recaudará por tributos en el 2021 difieren por mucho con los que el Ministerio de Economía y Finanzas presenta en la proforma. La última crítica tuvo que ver con el Plan Nacional. Si no hay la planificación, ¿sobre qué base vamos a desarrollar los programas? Ahora, con esta decisión del plenario, el Ejecutivo tiene 10 días para acoger estas recomendaciones o ratificarse en su propuesta original. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El juez nacional Felipe Córdoba negó la aplicación del procedimiento abreviado al hermano del excontralor Pablo Celi, Esteban Celi, dentro del caso Las Torres. Con ello deberá enfrentar la audiencia preparatoria de juicio en un proceso ordinario con los otros 12 procesados. Sin embargo, esta diligencia no pudo instalarse. A pesar de que el hermano del excontralor Pablo Celi, Esteban Celi, reconoció frente al juez nacional Felipe Córdoba su participación en el delito de delincuencia organizada dentro del conocido caso Las Torres, el magistrado negó la aplicación del procedimiento abreviado y con ello la posibilidad de que obtuviera este martes una reducción de condena. El juez argumentó que Celi aceptó de forma parcial los hechos narrados por Fiscalía e incluso trató de deslindar de responsabilidad a su hermano Pablo Celi, pues dijo que él no tenía conocimiento de los hechos. El señor Esteban Celi de la Torres no podía reconocer lo que tenía que ver con su hermano, bien entendido que la propia ley dice que no puede declarar en contra de su hermano. Pablo Celi no puede responder por lo que hace su hermano Esteban. Aquí se juzga a las personas. Durante su intervención ante la sala de la Corte Nacional de Justicia, Esteban Celi solo reconoció haber recibido una transferencia de $110.000 de la empresa Monay, mientras que Fiscalía en su argumentación le atribuyó haber recibido un monto superior a los $600.000. Sin embargo, para todos es una sorpresa que en la realización de la audiencia, la Fiscalía hizo un relato de 10 hechos, digamos, ¿no? Y el señor Celi reconoció uno. Entonces eso definitivamente hace que el juez haya estado imposibilitado, actúa correctamente el juez. Minutos después de la negativa del juez, la defensa presentó una nueva solicitud de procedimiento abreviado. El juez aseguró que todas las diligencias deben ser convocadas mínimo con 72 horas de antelación y ese punto ya estaba resuelto. Esperamos que la Fiscalía acoja el pedido y que se lleve a cabo una nueva audiencia. Durante el procedimiento abreviado, Fiscalía solicitó una pena de 40 meses de privación de libertad en contra de Esteban Celi, además de una reparación integral de $647.968. En caso de ser juzgado en procedimiento ordinario, al igual que los 12 procesados restantes, Celi podría enfrentar una condena de 5 a 10 años y una reparación integral de $4 millones que deberá ser dividido entre todos quienes resulten sentenciados. Según la teoría fiscal, los 13 procesados habrían conformado una estructura que tras enterarse que la empresa No Limit tenía una deuda por cobrar con el Estado ecuatoriano de $20 millones, confluyó para obtener un beneficio económico y a través del pago de planillas solicitar un 20% del monto. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Compañías con administradores y accionistas en común obtuvieron al menos $1.2 millones en contratos por parte de la Prefectura del Guayas entre el 2014 y el 2015, durante la administración de Jimmy Jairala. La Contraloría examina presuntas irregularidades. Quisersa S.A., la compañía que se encargó de la organización de una cabalgata por $70.000 en 2014 y que al año siguiente ganó un contrato por casi $500,000 por organizar paseos fluviales para la prefectura del Guayas, entonces al mando de Jimmy Jairala, está domiciliada en esta vivienda del centro de Guayaquil, según información de la Superintendencia de Compañías. Su propietaria, una mujer de 73 años, quien no quiso pronunciarse ante las cámaras, aparece como exgerente de la compañía y figura como representante legal de 3 firmas y como accionista de una cuarta, que participaron y en algunos casos ganaron contratos con el gobierno provincial del Guayas. Dicha información fue revelada este martes por Diario Expreso. Según esta investigación, la hija de la mujer de 73 años trabajó como contadora para una exfuncionaria de la prefectura en tiempos de Jairala. Éramos empleados, hicimos todo y firmamos por orden de nuestra jefa. Realmente no quiero saber nada de esto, porque estoy vinculada con problemas enormes como Testaferro. Afirmó la contadora al rotativo, admitiendo también que por pedido de su jefa llegó a involucrar a su familia. Y es que en efecto, su madre figura también como accionista de la firma Neutrofood, que solo en 2015 obtuvo al menos 3 contratos por $596.305,
por la realización de actividades que fomenten el turismo ecuestre, la realización de una feria montubia y la compra de alimentos para caballos en el Centro Integral de Equinoterapia. Esa firma, según la Superintendencia de Compañías, está domiciliada en este inmueble en Urdesa, donde funciona un consultorio médico. En total, 25 contratos de la prefectura por casi 4 millones de dólares firmados entre 2014 y 2019 son examinados por la Contraloría General del Estado. La Dirección Provincial del Guayas tiene además 2 exámenes, uno a las subastas inversas realizadas en el gobierno provincial y otro a los procesos de cotización. Habrían responsabilidades penales. Por segunda ocasión hemos intentado sin éxito obtener una versión de parte de los abogados del exprefecto del Guayas, quienes han denunciado públicamente una presunta persecución de parte del organismo de control. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 12 sujetos ingresaron anoche a un edificio ubicado en Bernaza Norte, en Guayaquil, y maniataron a todos quienes estaban adentro. Uno de los vecinos logró llamar a la policía y cuando llegaron se produjo una balacera. Vamos por más detalles. Joana Ramos está en el cuartel Modelo para contarnos. Hola, Joana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Definitivamente momentos de pánico vivieron los moradores del sector conocido como Bernaza Norte en el norte de Guayaquil. Tras esta balacera, la policía pudo capturar inmediatamente a 10 personas. Ellos tienen incluso antecedentes o boletas de captura vigentes. Eso fue lo que nos informó la policía en una rueda de prensa que se dio esta tarde. Nosotros les preparamos un reportaje. Veamos a continuación. Momentos de terror vivieron la noche de este lunes los moradores de Bernaza Norte. Y cómo no, se despertaron en medio de una balacera entre policías y delincuentes. Minutos antes de la medianoche, 12 sujetos ingresaron a este edificio donde se juega póker. Fingiendo ser jugadores, entraron y de inmediato amedrentaron a las 22 personas que se encontraban dentro. Entraron simultáneamente alrededor de 10 a 12 personas. Todos armados. Era un armamento bastante completo. Los amarraron y les quitaron sus pertenencias, entre ellas celulares y relojes. Los delincuentes buscaban la caja fuerte. Al encontrarla, exigieron al dueño del local que la abriera, pero al interior solo había documentos y fichas de póker. En ese momento yo tuve mucho temor por mi vida, porque ellos aquí con armas en cabeza me pedían, saquen, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Pasaron algunos minutos cuando la policía llegó al lugar. Había sido alertada de la novedad por uno de los vecinos del sector. Fue ahí cuando empezaron los disparos. Por eso que esta unidad policial Armando y un señor clase pide el refuerzo respectivo de las demás unidades del sector para poder cercar el área y poder intervenir. Los delincuentes incluso habrían tomado de rehén a una mujer que se encontraba en el lugar. La usaron como escudo para poder escapar. Escalaron muros e ingresaron a las casas del sector, pero la policía pudo capturar a 10 de ellos. Ahora se conoce que tienen antecedentes penales y boletas de captura por tentativa de asesinato. Boletas de captura tenemos 4 personas y el resto tiene varias detenciones, que tienen antecedentes penales. Entre las evidencias se encontraron dinero en efectivo, celulares, relojes y 2 armas de fuego. Horas después de este hecho violento, el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, lideró su primer comité de seguridad. En la reunión se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos previamente para disminuir la delincuencia en la provincia. Intensificar los operativos conjuntos entre policía y las Fuerzas Armadas, tener reuniones más dinámicas para poder coordinar bien Fiscalía, Consejo de Judicatura. La tarde de este martes, una nueva muerte violenta se registró en la ciudad, esta vez en la cooperativa Virgen de Montserrat, en el Guasmo Sur. Un hombre fue asesinado a balazos. En el sitio continúa el sello de clausura. Autoridades municipales nos han confirmado que el lugar no tenía ningún tipo de permisos, ni para funcionar como un estudio de póker, ni como una sala de juegos, por lo que continuará clausurado y también con la presencia de la policía en el sector. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas noches. Seguimos. El Ministerio de Educación agilizará la aprobación de los planes para el retorno progresivo a clases y el incremento de aforos. Hasta la fecha, el 25% de instituciones educativas tiene la aprobación del uso de instalaciones y solo se han registrado 21 contagios a nivel país. Una
rápida vacunación y estrictos protocolos son las claves para que el retorno progresivo a las aulas sea calificado hoy por las autoridades como exitoso. Desde el 1 de septiembre, fecha en que arrancó el año lectivo en el régimen Sierra Amazonía, hasta el momento solo se han registrado 9 casos de COVID-19 y a nivel nacional la cifra es de 21. Esto representa el 0,007% de estudiantes que han asistido de manera presencial, que en ningún caso hemos tenido contagios comunitarios en las instituciones educativas. La vacunación de los estudiantes de entre 16 y 18 años, dice la ministra de Educación, alcanzó a casi el 100% de ese grupo objetivo. Y la de los niños de entre 12 y 15 años por ahora suma 208.819, de un total de 1.300.000. Se espera que hasta antes de finalizar octubre ya se haya alcanzado esa cifra. Por ello se tomó la decisión de agilizar las aprobaciones del uso de instalaciones e incremento de aforos. La institución educativa, una vez aprobada esta resolución, va a poder hacer un reporte de un incremento del número de estudiantes que asisten a la institución educativa sin necesidad de solicitar una nueva resolución aprobatoria. Solamente debe informar el incremento. En cuanto a la educación superior, hasta ahora son 43 las instituciones con la autorización para el retorno presencial y allí se registran 0 contagios. Todo ello, dicen las autoridades, demuestra que el país va por buen camino. Vamos al menos 9 semanas seguidas de una disminución sostenida en el número de casos. En abril, el Ecuador presentaba el 118% de mortalidad en exceso y hemos bajado al 4.8%. Significa que se han salvado muchísimas vidas. Frente a todo esto, el COE Nacional también autorizó el 100% del aforo en el transporte intra e interprovincial y en 15 días se hará una evaluación de cuáles son los resultados de esta medida. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la calidad del esperma y la posible afectación de los testículos ocasionados por el famoso virus del SARS-CoV-2. Como si no fuera poco lo que hemos vivido con este virus, el daño en los testículos y la calidad de los espermatozoides parecería afectarse en respuesta a la enfermedad de la COVID-19. Un grupo de investigadores brasileños de la Universidad de Sao Paulo indicó que la infección por SARS-CoV-2 podría afectar directamente al aparato reproductor masculino, especialmente a los testículos. Esto se publicó en una revista científica llamada Andrología. Aquí se reportó en una corte pequeña de pacientes cambios prolongados en la calidad del semen y de los espermatozoides, así como también afectaciones en las hormonas. Estos pacientes tenían, inclusive en el momento de haberlos reclutado, una afectación leve o asintomática, es decir, no necesariamente tienes que estar muy grave para que se afecten tus testículos. Aquí se reportó que la capacidad de movimiento y fecundación de los espermatozoides se redujo del 8 al 12%, cuando lo normal debería ser más del 50%, siendo estos cambios prolongados, mucho más a nivel hormonal. Es decir, la testosterona, que es esa hormona que usualmente maneja todo el cuerpo de los hombres, pues esos índices oscilaron por debajo de los 200 nanogramos por decilitro, cuando lo normal debería ser entre 300 a 500. Finalmente, este estudio detectó que más de la mitad de los pacientes reclutados habían registrado inflamación en el epidídimo, es decir, el virus afecta directamente a los testículos y al aparato reproductor masculino de los hombres. Y obviamente este porcentaje de gente que tiene COVID, no todos desarrollan daños en los testículos, se habla de un 5% o menos. Sin embargo, pues nosotros no queremos que los hombres pues tengan afectaciones en ninguna parte del cuerpo, especialmente pues en lo que nosotros decimos los testículos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la recomendación es vacúnese, porque si usted no se quiere vacunar, usted tiene la enfermedad de la COVID-19. Y pues si usted quiere pues conservar básicamente toda la integridad de lo que nosotros decimos sus joyas, pues vacúnese, porque esa es la mejor solución a evitar este tipo de daños. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.